Mi nombre es Heidi Mercer Cruz Guerra, carnet 2020-42418, y yo les hablaré sobre el discurso de Yacabalquier, quien hizo uso de la palabra ante el Foro de la Juventud del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Esta es su historia. Me convertí en defensora de derechos humanos debido a las necesidades que había en mi comunidad. Vi la penetración de la ideología conservadora y vi que las mujeres indígenas no tenían espacio suficiente para participar en la toma de decisiones. Pero las mujeres desempeñaban una función muy importante en la comunidad y creo firmemente que deberíamos defender los derechos de las mujeres indígenas a las que no se les presta atención. Formar parte de la red de jóvenes defensores de derechos humanos en Guatemala me ayuda a conocer mejor nuestros derechos y a defenderlos. Existen muy pocos espacios como este para los jóvenes indígenas en mi país. Gracias a esta red podemos debatir y abordar asuntos desde diversas zonas del país, especialmente desde las zonas rurales, donde las opiniones de la gente no suelen tenerse en cuenta y en donde suele hacerse caso omiso a la realidad de la vida. El COVID-19 ha agravado las desigualdades en este país. La pandemia afectó mucho la vida de los jóvenes indígenas. Muchos de ellos perdieron su empleo y la educación en línea no tuvo en cuenta a los niños y jóvenes indígenas que carecían de acceso a la tecnología y no podían conectarse a Internet. Por otro lado, la pandemia no frenó la persecución que padecen los pueblos indígenas en Guatemala, ni la criminalización de varios defensores de derechos humanos. Es importante que en el mundo posterior a la pandemia abordemos estas desigualdades y que todas las personas recibamos el mismo trato. Pero la pandemia también puso de manifiesto que los pueblos indígenas tienen numerosos recursos y disponen de una sabiduría ancestral. Estos pueblos demostraron su resiliencia, incluso en medio de una crisis tan grande. Tienen un caudal de conocimientos y se unen en apoyo a las comunidades. Utilizan las plantas medicinales y las comadronas indígenas desempeñan una importante función educativa en las comunidades en relación con la prevención del virus. Varias familias se quedaron sin ingresos y para sobrevivir tuvieron que recuperar prácticas antiguas, tales como el trueque de bienes y servicios. En mi condición de joven indígena, es importante que participe en tareas relativas a los derechos humanos. Debemos luchar contra la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas de Guatemala y proteger y conservar nuestros recursos naturales, que tanta importancia tienen para nuestro estilo de vida. En los últimos años, los jóvenes indígenas han centrado sus esfuerzos en la recuperación de la sabiduría ancestral de sus antepasados. Se han iniciado en prácticas agroecológicas, tales como la permacultura, que usan una combinación de recursos para mejorar la producción y al mismo tiempo proteger la tierra. También han empezado a practicar la medicina ancestral para tratar determinadas enfermedades. Esto es importante porque fomenta el empleo de recursos naturales en las comunidades. Debemos conocer nuestros derechos y aprender a defenderlos. Con frecuencia, las leyes y la información relativa a los derechos humanos no están disponibles en las lenguas indígenas, de manera que debemos transmitir los mensajes y la información a nuestras comunidades. Cuando no se conocen los derechos humanos, las estructuras de poder pueden aprovecharse de nosotros. Es preciso saber que se violan nuestros derechos. Es tarea de los jóvenes dar a conocer la realidad vital de los pueblos indígenas y lograr que nuestras necesidades sean satisfechas y que se respeten nuestros derechos.